ordenanza municipal. Pero lo importante, créanme, es que si la iglesia se congrega, la iglesia busca de Cristo, con pandemia, sin restricción, con restricción. Amén. El cristiano siempre está buscando de su Dios. Amén. Así que les invito a abrir sus Biblias. Vamos, por favor, a la carta de Tito. Vamos a continuar con ese precioso libro de Tito, en el capítulo número 3. Hoy vamos a predicar por el tema de deséchalo. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema deséchalo. ¿Bien? Tito, libro de Tito, capítulo número 3, versículo número 10 al verso número 11. Tito, capítulo 3, versículo 10 y 11. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Le parece bien? Pero ahora lo leemos todos, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? ¿Lo tiene? Sí, leámoslo por favor. Nos dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una breve oración. Padre celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, mi Dios, ya que nos permites nuevamente estar aquí en tu casa para poder escuchar, poder, Dios, oh Padre, entender esta palabra y, claro, ponerla también por obra. Señor amado, en tus manos nos depositamos. Está de más decirme, mi Dios, que acelere los pasos de sus hijos, Señor amado, acelera los pasos de tu pueblo, mi Dios. Sabemos que hay nuevos horarios, pero será, creo yo, de manera transitoria. Padre, pero mientras tenemos estos cambios, que tu pueblo pueda organizarse, pueda, oh Padre amado, acelerar un poco más sus pasos. También debemos de entender, mi Dios, que luego de un horario temprano de desocuparnos, volveremos al hogar para continuar con nuestras labores. Así que, mi Dios, espero que tu pueblo se organice y de esa forma, mi Señor, todos podamos en ti ser enriquecidos con este maná precioso como lo es su palabra. Gracias, mi Dios, y creyendo que usted nos está ministrando a partir de este momento, mi Dios amado, que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Amén y amén. Bien, vamos a hacer una breve síntesis. Bueno, sabemos que el tiempo sí nos juega un poquito en contra, pero debemos de entender, mis amados hermanos, hablando de las disposiciones que se han dado, debemos de entender de que estos horarios, si esperamos en Dios, vuelvan a la normalidad una vez que el contagio, diríamos, vaya disminuyendo. Pero algo es seguro, mi amado, que usted tiene que entender de que la situación, sí, bíblicamente nunca se va a mejorar. Siempre la situación en este mundo va a ir de mal en peor. Amén. Porque es necesario que estas cosas acontezcan. Todo esto, mi amado hermano, lo único que hace es darnos la plena certeza por la Escritura de que vivimos en tiempos peligrosos. Ahora bien, cuando vamos a la carta de Tito, es necesario entender ya en este pasaje bíblico del verso 10 al 11, sí, que hay cosas en la vida, sí, como también les enseñaba allá en la Flor de Bastión, hay cosas en la vida que no se pueden enderezar. Hay cosas en la vida que no se pueden, por más que uno desee, por más que uno ore, por más que uno, mi amado hermano, ayune o busque de Dios, hay cosas que Dios no va a permitir
que tomen el rumbo que usted desee. Esto es importante, mi amado, si cuando se leía uno de los últimos capítulos del libro de los Proverbios, de hecho, y si acaso me acompaña, si quisiera que venga conmigo al libro de los Proverbios, quisiera ver algo especial. Acompáñeme, por favor. ¿Proverbio o Eclesiastés? Eclesiastés. En el capítulo primero, acompáñeme, por favor, al libro de Eclesiastés. En el capítulo número 1, me parece, si no me falla la memoria, ¿lo tiene? Pues sí es proverbio. Ya, pues sí es proverbio. Digo que la memoria sí me sabe fallar. Eclesiastés. Vamos por Eclesiastés. Y que el nombre de Jesús. A ver, déjame un segundito. No sé si me mareo con la lectura o no. ¿Quién vive, hermano? Sí, Eclesiastés, estamos bien. Capítulo 1, verso número 15. Sí, estaba bien. Sí, Eclesiastés, capítulo, primero, verso número 15. ¿Lo tienen? Dice ese texto bíblico, mi amado hermano, y justamente hablando acerca de que habrán cosas en la vida que uno no pueda, por más que lo desee, quisiera corregirlas, pero no podríamos cambiar la providencia divina. Dice el verso 15, lo torcido, decía aquí Salomón, lo torcido no se puede, ¿qué dice? Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto tampoco, dice allí, no puede contarse. Alguien se está muriendo. Si me da sonido, sí, no, ahí no, ya, listo. Rápido salido del problema. Mi amado, es importantísimo reconocer que a veces en la vida, tal cual como lo dice en este caso el proverbista Salomón, hay cosas en la vida, mi querido, por más que uno desee, si no va a poder encaminarlo. Un árbol ya crecido, un árbol, diríamos, ya plantado y con ramas, con tronco torcido. Cuando usted digamos así, un pequeño arbusto naciente, le pone un palito de lado, le pone un palito ahí o un pedacito de caña bien paradito, como que la trata de encaminar digamos, de una manera derecha. Pero también es bien cierto, mi amado, que hay cosas que usted, por más que ponga de sí, por más que usted hable, hablando de personas en cuanto a su conducta, por más que usted les diga, les enseñe, hay gente que se va a mantener tal cual como él es. En ese sentido, ¿y por qué aduzco esto? Porque cuando uno va a la carta de Tito, porque aquí estamos obviamente, vamos a plasmar la enseñanza, en el capítulo 3, parece ser que Pablo no solamente quiere darle a Tito el consejo de cómo debe de guiar a la iglesia, poniendo ancianos para que estos corrijan lo deficiente. Si usted viene conmigo nuevamente a la carta de Tito, no quiero que se olvide lo que decía en los primeros versículos. Venga conmigo, por favor, Tito capítulo 1, versículo número 5. ¿Qué nos dice el Señor? Léalo, por favor. Tito 1, verso número 5. Ajá. Ahora, ¿para qué lo dejó Pablo a Tito en Creta, en la isla de Creta? ¿Para qué lo dejó? Para que él corrija aquello que se estaba haciendo mal. Ahora, me nace una duda. ¿Y qué tal si Tito no podría hacerlo? ¿Qué tal si, digo yo, el mal que había en Creta, por más esfuerzo humano y aún divino,
seguía estando chueco, seguía estando mal. Luego, hago esta observación porque si bien es cierto, Pablo le decía a Tito de que establezca gente denominada como anciana, es decir, gente madura en la fe, para que pueda de una u otra forma edificar la iglesia en Creta. Luego, Pablo en el capítulo 3 le hace notorio a Tito de que también hay situaciones que él no las va a poder resolver. Y cuando eso llegue, mi amado, él tendrá que tomar decisiones quirúrgicas. Ojo con esto, decisiones quirúrgicas. Y si bien es cierto, a nadie le gusta aplicar este tipo de decisiones, mi amado, a veces es lo único que se tiene que hacer. Cuando vamos al capítulo 3, mi amado, dice la palabra, al hombre que cause divisiones. Estamos hablando de iglesias establecidas en Creta, lideradas ya aparentemente por ancianos, que aparentemente también ya se han establecido las directrices y las correcciones, pero, aquí viene el mal que quiero resaltar, pero ¿qué pasa si siguen habiendo anomalías? ¿Qué pasa si la gente sigue queriendo ir contracorriente? Es decir, no quiere adaptarse, no quiere ajustarse a lo que el anciano le dice, a lo que la iglesia le demanda. ¿Qué tal si encuentra ese tipo de oposición? Es entonces cuando el Señor le dice a Tito, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, solo algo te queda por hacer con esa persona. ¿Qué cosa? Desecharlo. Ahora, este texto, mi amado, tiene muy ricos nutrientes en su contenido. Y el primer alimento espiritual que usted va a encontrar en este versículo número 10 es lo referente al término división. Ojo con esto. Usted sabe que a mí me gusta siempre usar cierto tipo de textos o de verbos, sobre todo verbos activos, que están emanando constantemente, no solo información, sino bendición también. Mira, el término aquí, divisiones, viene de la palabra griega ailetikos. Sí, ojo con esto, ¿sí? Viene de la palabra griega ailetikos. Es una palabra compuesta. Airetikos, empieza con H. Aire, tal cual como se escucha. Y la última parte es ticos, T-I-K-O-S. Airetikos, llamado, a manera de lectura del español, se lee divisiones. Pero en el griego no se lo lee o no se lo podría interpretar solo como partir algo o dividir algo como tal. No. Tiene un acceso más profundo. Este término, mi amado hermano, que utiliza Pablo es para hacer alusión a tres cosas en particular, hablando de los males que se puede provocar en una iglesia y que por ese tipo de males es necesario tomar decisiones quirúrgicas. Es decir, hay que desecharlos, hay que cortarlos, por así decirlo, dentro del pueblo. No se los puede botar de una iglesia, pero sí se los puede nulitar dentro de una iglesia. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué forma. Ahora, la primera tendencia que tiene el término airetikos tiene que ver con herejías. Ojo con esto. Airetikos significa, no entre otras cosas, en el griego, herejes. Ojo con esto, herejes. Segundo aspecto, significa también faccioso, un término nuevo para algunos. Faccioso. Y el tercero, sectario. Mira lo que implica este término, airetikos. Primero, herejes. Segundo, facciosos. Tercero, sectarios. Pablo le dice a Tito, mira, si hay hombres que te generan herejías, que son facciosos o que quieren hacer sectas dentro de la iglesia en Creta, a estos tienes que desecharlos. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque, insisto, cuando Pablo envía a Tito, él sabe que la iglesia en Creta está pasando por sus peores momentos. Porque ya el mal estaba, diríamos, con sus tentáculos teniendo raíces. Por eso es que la iglesia de Creta ya estaba deficiente, es decir, había anomalías muy marcadas. Y los ancianos recién iban a ¿qué cosa? A corregir lo que estaba defectuoso. Claro.
Usted podría decir, a ojo de buen cubero, si fuera un mecánico, usted puede decir, mira, el carro ha venido con un 100%, digo yo, de mal, pero mira, te lo devuelvo reparado en un 90%. Tú dirás, bueno, qué bueno. ¿Y qué es el 10 que le falta? Es el motor. No, pues para mí el motor es lo más importante, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Mi amado, puede ser que la iglesia haya corregido mucho en muchas cosas, pero en otras quedó totalmente en mal estado. Entonces, frente a esto, ya en la parte casi final de Tito, le dice, mira Tito, yo sé que la iglesia ha sido, diríamos, atacada muy fuertemente desde sus bases. Los ancianos han hecho un buen trabajo, pero sin embargo, hay males que están allí, que no hay cómo repararlos, pero que tú en Dios tienes que ordenar que los desechen. Recordando que Tito vendría a ser como un administrador general de todas las iglesias, porque había algunas ciudades en Creta. Creta era una isla sumamente grande, y allí en cada iglesia un anciano había de tomar el liderazgo. Y claro, los ancianos que se toparían con este tipo de males le preguntarían a Tito, ¿qué hacemos con el hermano fulano de tal, el cual, o si no está, en este caso, transmitiendo una herejía, o si no está haciéndose faccioso, que vamos a ver a qué se refiere, o tenemos ya sectas en medio de esta iglesia? ¿Qué hacemos con ellos, Tito? Y ahí es donde Pablo le dice, dile que los desechen, que los aparte, tendría que ser en una terminología más apropiada, que los aparte dentro de los hermanos, para que los tenga plenamente identificados, y de esa forma la iglesia puede estar apercibida de con quién están tratando. Obviamente que en una iglesia cristiana, mi amado, creo que no es ni apropiado ni mucho menos adecuado votar a alguien, ¿sí?, que posiblemente se congrega en un determinado lugar. Sería muy difícil tratar de decirle a alguien, ¿sabe qué, mi estimado? Todos pueden entrar, todos, menos usted. De una u otra forma, eso sí, se ora a Dios. Yo sí me acuerdo, hermano, aquí en esta misma iglesia, nosotros con mi esposa y con otros líderes más, hemos orado al Señor para que el Señor se lleve a mucha gente de acá. Claro que sí. Hemos orado porque no los podemos votar. No podemos decir, Señor, ¿qué hago con este que cada vez que viene murmura o me pone en contra a los hermanos? Hay mucha gente, mi amado, que cuando iba a evangelizar, iba murmurando a diestra y siniestra. Lo sabemos, conocemos nombre y apellido, pero nunca fuimos a decirle, oiga, usted que sale solo a esto, por favor, ya no venga más a la iglesia. Jamás. Pero hemos orado a Dios para que este tipo, diríamos así, de sanguijuelas, porque no lo puedo llamar de otra manera, llamado, se despeguen del cuerpo de Cristo. Están ahí, chupan, reciben el mismo néctar, cual abeja en flor, pero una sanguijuela no pertenece al cuerpo. Está adherida al cuerpo, tal cual como una garrapata lo podría estar en un perro. ¿Verdad? A no ser que a usted le gusten las garrapatas, y cuando abraza al perro y besa al perro, la garrapata es así. Dice, me quiere mi amo. Y el perro se sigue rascando. Curioso, ¿no? Mi amado, ahora vamos a entrar en detalle. El término aireticos, hablando de los hombres que causan divisiones, mi amado, tiene primeramente que ver con la injerencia de las herejías. Ahora, ¿qué cosa es una herejía? Ahora, no quiero entrar en tanto detalle, obviamente, porque estas palabritas como tal han tenido mucho tiempo sin bases para poderlas estudiar. Pero sí podemos dar, obviamente, digamos así, las declaraciones generales de estos términos. La herejía, mi amado hermano, propiamente dicho, son las opiniones, ojo, diferentes, ¿sí?, a la que se transmite en una determinada religión, en este caso la religión cristiana. Son las opiniones diferentes.
Una herejía, mi amado, se va en contravía, por así decirlo, del caudal o de la vía de las Sagradas Escrituras. ¿Qué sé yo? Mi amado, podríamos decir, ¿qué enseña la Escritura? Que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Y eso es una calle de un solo sentido. ¿Sí o no? Es una calle de un solo sentido. ¿Quieres salvación? Métete en esa calle. ¿Cómo se llama esa calle? ¿Cómo se llama? Cree y ser bautizado y será salvo. El hombre que viene a Cristo abre la puerta, ve la calle, se mete en ella y se deja guiar por eso. Una herejía. Decir que más allá de creer y ser bautizado hay que hacer obras para ser salvo. Eso es una herejía. Porque eso va en contravía de lo que la tendencia bíblica, doctrinal, llamado por sí sola, nos empuja a seguir. ¿Me entiende? Cosas como estas, mi amado, comenzaron a aparecer en Creta. Y claro, la gente que practicaba o que profesaba tal herejía mantenía, en este caso, mantenía su caudal y arrastraba a otros. Frente a esta penosa situación, los ancianos tenían que tomar acciones. Y claro, si no había una instrucción adecuada de qué hacer frente a esta anomalía, hermano, la iglesia de Creta se hubiera visto gravemente afectada, hasta el punto de desaparecer. Y que la secta sea la que prime o aplaste a la iglesia que tiene buen fundamento bíblico. Entonces ahí Pablo es donde le dice a Tito, mira Tito, si un hombre comienza a introducir herejías en la iglesia, debes de desecharlo, ¿sí? Debes de apartarlo. No lo puede votar, pero sí lo puede desechar. Yo utilicé otra vez un ejemplo bastante crudo, pero creo que es muy importante a la hora de dejar remarcada la enseñanza. Llamado, ¿cuántos de ustedes han ido al baño? Todos, pero de una manera imperiosa. De una manera, ¿cómo le digo acá? Emergente. ¿Le ha pasado que a veces usted estando bien, sí, estando pero así bien, hablando de su organismo, se sienta o se para, no sé, y llega un momento en que está conversando y por dentro que siente el típico y usted dice, ay Señor bendito, un baño. El cuerpo inmediatamente quiere expulsar, quiere evacuar, y usted no tiene tiempo para nada. ¿A qué padre de familia no le llegó su niño de la escuela así? Muchacho, ¿qué pasó? Es que se me salió, me hice. ¿Y por qué no le dije? Sí le dije, pero ¿y qué pasó? Ya fue tarde cuando le dije. La típica lonchera del pancito con el huevo y el jugo de naranja. Ahí está. Mi hermano, cuando esto se lo pasa al plano espiritual, dado que en la iglesia puede haber gente nociva, que lo único que el cuerpo quiere admitir es simplemente evacuarlos, expulsarlos, separarlos. Pablo lo supo decir de una manera muy categórica en otra porción bíblica. Acompáñame por favor, porque yo creo que el Espíritu Santo siempre tiene ahí las pautas que nos van a dar el eje a seguir. Ven conmigo por favor y acompáñame en la carta de... Rotito por favor. De Juan, primera carta de Juan, perdón, no es Pablo, sino Juan. Primera carta de Juan, luego nos iremos a las cartas paulinas. Primera carta de Juan, capítulo número 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Dice el verso 19. Mira cómo lo manifiesta el apóstol Juan. Sí, y mira que Juan era conocido como el apóstol del amor. ¿Lo encontró? Dice el Señor. Voy a leer desde el verso 18 a 19. Dice, hijitos,
ya es el último tiempo, hablando justamente de estos tiempos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Qué curioso, ¿verdad? A veces nos concentramos no solamente en decir Cristo viene, sí, es verdad que Cristo viene, pero también viene el anticristo, ¿o no? Claro que sí. Y él vendrá revestido de toda maldad. Y dice que oísteis que el anticristo viene. Así ahora, es decir, en este tiempo, han surgido muchos anticristos, digamos, falsos cristos chiquitos, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí, verso 19, ¿de dónde diablos aparecieron estos aparentes anticristos chiquitos? ¿De dónde? Verso 19, léelo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pues si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste o para que se dé a conocer que no todos son de nosotros. Ojo, no todos son de nosotros, pero todos los que se apartaron de nosotros salieron. Y aquí tomo el ejemplo crudo que le dije, como los desperdicios biológicos. ¿De dónde salen? De nosotros. Salen de nosotros, cuando están en el cuerpo, forman parte de nosotros. Pero salidos del cuerpo, ya no lo son más. Amén. Si estos se quedan en el cuerpo, malogran todo el organismo. ¿O no? Descomponen todo el organismo. Pero cuando son evacuados a tiempo, mi amado hermano, el organismo, como cuando la gente sale del baño, ya queda descanso. ¿Verdad? Peor si ha sido una indigestión. Mi querido hermano, vueltos pues a la carta de Tito, capítulo número 3, versículo número 10, en esta parte, tal cual como se decía, aneiticos, mi querido hermano, no solo tenía que ver con herejía, sino que también tenía que ver con el término que nos dice allí. Sí, o el término que de hecho que le hice participar, faccioso. Un hombre faccioso es un hombre, mi amado hermano, que motiva a la gente, ojo con esto, al amotinamiento, o a lo que es igual a la sublevación. Un hombre faccioso es un hombre que empuja a otros a que se levanten, claro, pero para causar ¿qué cosa? División. Mira el término heréticos, al hombre que cause divisiones, no solo que implanta herejías, sino que el hombre que de una u otra forma perturba a otros para que se amotinen. Tal cual como lo que pasaba en muchos, digamos, bueno, a cientos de años atrás, en la época de los piratas, cuando había sublevaciones, había amotinamientos en los barcos. Mi amado hermano, ¿cuánta gente dentro de una congregación, no a veces, si por amotinamiento dividen las iglesias? ¿Cuántos no están con el pastor? Amén. ¿Cuántos están con el pastor? Amén. Entonces, como el grupo amotinado no está de acuerdo con el grupo que sigue al pastor, entonces la iglesia se divide. Y a veces por tonterías. No es que el hermano sacó al líder o hizo esto, la decisión que tomó no nos parece, entonces, no estamos de acuerdo. ¿Cuántos no están de acuerdo? Y comienza a hervir la olla. Y de una forma u otra, la iglesia comienza a fraccionarse. Esta situación, mi amado, puede por la Biblia ser un causal para a ese hermano que uno ya ve que tiene este tipo de tendencia, mi amado, de una u otra forma, sin ponerlo de manera pasiva. No se lo puede usar en un liderazgo, no se lo puede tampoco botar de la iglesia, pero sí se lo puede identificar. Y lo que es mejor, mi amado hermano, advertir a otros que fulano de tal es nocivo para el evangelio.
Los pecadores deben de estar en la iglesia. Amén por ello. Mas sin embargo, ellos deben, si no cambian, deben de ser, mi amado hermano, también plenamente identificados por los demás. ¿Con qué acción? ¿De tenerlo en poco? No, de guardarse uno mismo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué madre no le dice a su hijo, cuidado con juntarte? Se me ocurre, me invento un apellido de Chiriguayo. Cuidado, te juntas con Chiriguayo en esa clase. Ese muchacho es vaguísimo. Cuidado. Yo sé que hay apellido Chiriguayo. Solo tomé a la sala. No se va a ofender, por si acaso. Pues me acuerdo tanto que siempre decía el apellido Chico. Como yo no sabía Chico, como que me miraba medio mal. Digo, no es por ustedes, hermano, pero es que siempre me dice, pastor, Chico, ya, pues. Cambia el apellido. Le digo Coronado, entonces, de Navidad. No sé si está claro. Y por último, mi amado, sí, no solamente pues se refiere al hombre que implanta herejías o al hombre que causa amotinamientos, sino que también, llamado, implanta sectarios, secta. Es decir, aquel que inconforme con algún tipo de apreciación bíblica, llamado, crea su propia tendencia. Crea su propia tendencia. A ellos también hay que, sí, como lo dice la Escritura, desecharlos o separarlos o apartarlos. Mira que hoy por hoy, mucha iglesia cristiana, claro, se ha hecho de una u otra forma Jesús solo. O se ha hecho cristiano mesiánico. Eso es una secta. Por donde lo quiera ver. Manejan la misma Biblia, manejan la misma doctrina, pero la interpretación es totalmente fuera de todo lugar del Espíritu Santo. Y ellos pueden arrastrar a otros. Un marido puede arrastrar a su mujer, un padre puede arrastrar a sus hijos, y un hermano en la fe puede arrastrar o sacar de la sana doctrina a otro hermano en la fe, cuando a veces suelen ser uñas, como dicen por ahí, no que ocurre, unicar. Deje ocurrir un lado. Cuando son unicanes, por eso es que a veces yo siempre le recomiendo a la iglesia, hermandad sí, ñañería no. La ñañería siempre trae problemas, trae división. Amén. Llévese bien con el hermano, pero no sea ñañero. Cuidado, mi amado hermano, si pasa metido solo en la casa de los hermanos. Mi amada hermana o hermano, si hay un hermano en la fe que está metido todo el santo día en su casa, bótelo. Hermana, dice, ¿cómo está, hermana? ¿Otra vez aquí? Sí, hermana, es que el Señor me mandó. ¿Pero a qué la manda, hermana? Porque aquí no estamos ya ocupados. Que no hay que lavar en su casa, no hay que barrer, no hay que cocinar. Mi querido hermano, tenga mucho cuidado. Estos, dice la Escritura, a este tipo de hermanos, la Biblia nos manda primeramente a qué? A amonestarlo, dice la Biblia, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ahora, yo sé bíblicamente que cuando Pablo dice una y otra amonestación, no es que se refiere a dos llamados de atención. No. Pablo está tomando simplemente una base, sí, como para poder decirle a los líderes, esta es la línea que Cristo nos enseñó. Hay que amonestarlos las veces que sean necesarias. Ahora, ven conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo, ven conmigo por favor, Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Dos cosas quiero considerar. ¿Lo tiene? Evangelio de Lucas, capítulo 17, dice el Espíritu Santo, versículo número 1 al 4, leo. ¿Lo encontró? Dijo Jesús, aquí no habló al pueblo, le habló solo a los discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos, ¿lo tiene? Y mira,
Y Jesús lo sabía. ¿Qué cosa? Que a veces hay cosas en la vida que no se pueden enderezar, que no se pueden corregir. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Es decir, tropiezos los vamos a tener siempre. Imposible es que no vengan los tropiezos. Mas, ay de aquel por quien tiene, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos, hablando de obviamente de sus discípulos o de los aprendices de discípulos, a uno de estos pequeñitos. Y aquí comienza la pauta. ¿Qué hacer con esto que es inevitable? Mirad. Lo primero que le dicen es: mirad por vosotros mismos. Qué curioso, cómo empieza Jesús. En pocas palabras, en esta porción te dice: mira, lo primero que tienes que saber frente a esto que es inevitable, porque es imposible que no haya dificultades, que no haya divisiones, que no haya gente que te quiera malograr la obra del Señor. Y lo primero que te dice el Señor es: mira primeramente por tu propia salud espiritual. Porque, yo no sé, mi amado, pero no es placentero servir en la obra sabiendo que hay una situación que te incomoda dentro de esa misma obra. Yo le pregunto, cuando usted tiene problemas con los hijos en casa, pero que igual le toca seguir haciendo las tareas propias del hogar, ¿las hace con plena satisfacción o lo hace perturbado de pensamiento? ¿Verdad? Puede ser que esté lavando, puede ser que esté cocinando, puede ser que esté haciendo, pero lo está haciendo, pero de acá, mi amado, usted está enfermo. Porque no se concentra, o por lo menos se distrae a cada momento. O sea, el Señor lo sabe. Y por eso es que dice allí, para que te cubras en salud, primeramente frente a los que provocan estos problemas, tienes primeramente que mirar por ti mismo. Mirad por vosotros mismos. Y claro, si esto implica de que somos en Cristo un solo cuerpo, dentro de estos mismos hablamos de quien le habla, quien está afectado y a quienes Dios también te ha dado para que puedas cuidar. Cuando voy a la Escritura, entonces, mi amado, entiendo que el Señor de una u otra forma me advierte en lo personal y luego va con el asunto del problema. Si tu hermano, y aquí quisiera ser un poquito abierto, pecare contra ti, y voy a detectar este tipo de pecado. ¿Cuál? Aireticos. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en el tema de esta preciosa noche. Si un hermano aireticos contra ti, es decir, causa divisiones, ¿de qué manera? Introduciendo herejías. 2. ¿Qué te hace en medio de la congregación? Te causa amotinamientos. O 3, hermano, si coge una doctrina y luego se hace una secta. Y está que te saca, como la sanguijuela que te dije, está que te chupa miembros de la iglesia. Chupa miembros de la iglesia. Mira, nosotros tuvimos un gran inconveniente cuando recién empezamos el ministerio. Nosotros éramos muchos más jóvenes y muchos se apartaron de esta iglesia. Porque de una u otra forma, luego quienes estaban con nosotros dijeron que el accionar del Espíritu Santo ya no era como lo que nosotros creemos hoy. Que eso de hablar en lenguas y de interpretaciones de profecía, eso era para los apóstoles. Y comenzaron, mi amado hermano, por cuenta propia, a involucrarse en las casas de los hermanos que asistían, de los jóvenes que asistían, y los comenzaron a llevar a otro lugar. Tremendo, ¿verdad? ¿Y qué cuesta un alma? ¿Cuánto cuesta ganar un alma? ¿Cuánto cuesta rescatar una vida? Y como cuando las cosas no son de Dios, mi amado hermano, este hombre luego con el tiempo vino a pedir perdón. Pero todo lo que él malogró sigue estando en las calles y en las drogas. Ese es el problema.
de no tomar al pie de la letra la recomendación divina. Hay que ser quirúrgico con aquellos que causan divisiones en una iglesia. Mi amado hermano, hablo en todo caso con peso acerca de esto. De allí que el Señor nos dice, si tu hermano causa divisiones, claro, causar divisiones es un pecado. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué Dios te dice que debes de hacer con él? Repréndele. Es decir, exhórtalo. Llámale la atención. Y si 7 veces al día peca contra ti, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Votarlo? No. Dice aquí, si 7 veces pecare contra ti y al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿cuál es mi accionar para con él? Perdónalo. Perdonarlo las veces que peca, pedir perdón. Pero si sigue chupando, sigue inyectando veneno mortal, entonces el accionar es otro. Porque cuando yo leo, me aparto un ratito de Lucas y me voy a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. El accionar cuando ese arrepentimiento no es sincero, es un arrepentimiento falso, solamente fundamentado en el puro, digamos así, en el puro hígado, pero no en el alma. Dice en Mateo 18, verso 15 al 17, pero si tu hermano peca contra ti, ve, ¿y qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Luego te dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero, ¿y si no? Y si no puedo enderezar lo que está torcido, por más que oro por el hermano, por más que ayuno. Ese es el problema a veces que tenemos nosotros. Queremos ser más buenos que Dios. Siempre lo he dicho. A veces decimos, no, hermano, yo sé que el hermano es bueno por dentro, tiene buenas intenciones, hay que tenerle paciencia. Sí, pero mientras tú estás en esos dilemas, el hermano está que hunde a otros hermanos. Está que aparta o saca o le mete en la mente a otros ideas que no tienen pie ni cabeza con la sana doctrina. ¿Qué podemos hacer allí? ¿Seguir orando, seguir ayunando por ellos? Bueno, sí, pero luego de haber tomado la decisión, digo yo, quirúrgica, bíblica que se tiene que tomar. La cual en Tito es una sola. ¿Cuál? Deséchalo. Córtalo. Dice Mateo 18, mas si no te oye, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Es decir, para que quede pruebas de que tú has hecho en Dios lo que se tiene que hacer para poder reivindicar a ese hermano. Pero si no se puede, si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o por publicano. Es decir, tenlo por un hombre totalmente ajeno a la gracia de Dios. Y tú dirás, ¿y lo votamos? No, no lo votamos. Si él desea, puede seguir viniendo. Pero la iglesia tiene conocimiento de que fulano de tal es nocivo al cuerpo de Cristo. Diría cualquiera, mira, fulano de tal, este hombre te va a llevar a condenación. Lo que él habla son totalmente palabras sin blasfemas contra Dios. Si alguien, conociendo tal situación, quiere hacer ñañería con el hermano, está plenamente advertido. Si cae, no es responsabilidad ni de los hermanos ni del pastor, es su propia responsabilidad. Como cuando tu padre dice, mira, fulano te va a llevar al vicio. ¿Verdad? ¿Le advierte o no le advierte usted? Claro que le advierte. A la larga, ¿quién decide? La persona advertida es la que decide si seguir teniendo contacto con él o, es verdad lo que dice mi madre, ese hombre o ese joven me va a llevar al vicio, me va a llevar al robo, me va a llevar a una banda. No, si sigo con él, me voy a ir a la cárcel también. Mira que hasta estar asociado ilícitamente es un delito. Cuando voy a la Escritura, mi querido hermano,
curiosas con este tipo de hermanos. Quisiera ver ejemplos. El primero de ellos se encuentra, ven conmigo por favor. Quisiera ir a ejemplos bíblicos tajantes. Mira lo que nos dice la carta. Déjame ubicarlo acá. De Timoteo, capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1, más atrás de Tito, estamos muy cerca allí. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 18 al 20. ¿Me encontró? Dice el Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene? Aquí está el ejemplo más tajante de lo que Tito capítulo 3, versos 10 y 11 le dice, sí, el Señor que tiene que hacer con estos hombres nocivos al Evangelio. Dice el Señor, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, buena conciencia. Mira, ojo, desechando, ¿se acuerda usted cuál es el texto tema de esta noche? Deséchalo, ¿qué dice? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, no dice uno, algunos, y nombrará a dos de esos algunos, de los cuales son Himeneo y otro hombre también. ¿Quién más? Alejandro, pero no más así, cuidado. Ahora y Alejandro, a quienes entregué. Ojo con esto. Diría cualquier hermano, ¿pero qué te hicieron un ayuno con el varón? ¿Por qué te hicieron esto o lo otro? ¿Pero te habían puesto las manos? No sé, no. Es que para que ya se llegase a esta determinación, estos dos hombres ya habían pasado por la iglesia por todo el proceso. Ya les habían hablado, ya le habían enviado testigos, ya le habían inclusive anunciado a la iglesia, pero ellos persistían ¿en qué? En, como lo dice la Biblia, naufragar en cuanto a la fe. En pocas palabras, ellos vivían la fe como les daba la gana. Eso es naufragar. Cuando uno está en naufragio, mi amado hermano, tú no eres impulsado por el motor ni por el remo, sino por la voluntad de las olas. Es decir, comenzaron a vivir su vida cristiana como les dio la gana. Y lo que es peor, contaminaron a otros. Se me ocurre, no, es que hay que buscar la santidad. ¿Qué es santidad? Vamos a la disco. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y dice aquí, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y aquí, mira cómo los desecharon. ¿De qué forma? A quienes entregué. ¿A quién? ¿A quién los entregaron? ¿Por qué no le entregaron al Espíritu Santo? Que Él es el que sabe cambiar la mente y el corazón de la gente perversa. Pero no. Lo que pasa es que cuando alguien peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio por los pecados. Ese es el problema. Para el que no conoce de Cristo puede venir al arrepentimiento, pero para el que lo conoce y deliberadamente va en contra de la naturaleza divina, entonces ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de ¿qué? De juicio que ha de devorar a los adversarios. Por eso estos dos, dice la Biblia, fueron entregados a Satanás para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. Es decir, ¿saben qué se destacaban esto? ¿Se acuerdan del término? Aireticos. Ellos eran dignos representantes de ser ¿qué cosa? Herejes. La gracia, mi amado hermano, ellos la estaban convirtiendo en
libertinaje dentro de la iglesia en Éfeso. Y no solo ahí. Hay otro ejemplo también bien remarcado que está en 1 Corintios capítulo 5. De hecho hay algunos, pero el tiempo está en contra, pero tratamos en parte de poder tomar lo más, digamos así, lo más crucial de esta enseñanza. Versos 4 al 5. Aquí tenemos, por ejemplo, a un hombre que estaba causando un terrible mal testimonio dentro de la iglesia, a vista y paciencia de todos los congregados. Era, sí, una bomba de tiempo. Y Pablo toma acción porque la iglesia no quería hacerlo. No lo sé, de pronto este hombre era demasiado jovial, era muy querido, no lo sé. Pero la iglesia estaba cayendo solapadamente en alcahuetearle su pecado. Pablo va a la mano. Dice, versículo número 4 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, como iglesia, ¿no? Y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacer con este individuo? Mira. El tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es bien, pues, si se arrepiente, ¿no? ¿A quién lo entregaron? A Satanás. Mi amado, no es entonces exagerado que Pablo le diga a Tito que si en la iglesia de Creta o en las iglesias de la isla de Creta hubiera gente que de una u otra forma, llamado cual como indigestión en cuerpo, causa la expulsión de lo que obviamente ya no forma parte de nosotros, sean totalmente, sí, arrojados del cuerpo de Cristo. Deséchalo, dice el versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra, y digo yo y aumento, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra amonestación. Si no me oye, deséchalo. Mi amado, no podemos ser más buenos que Dios. ¿Por qué? Verso 11 da la explicación. Sabiendo que el tal, ¿en qué cayó, mi amado, el tal? La Biblia lo dice, sabiendo que el tal se ha pervertido, es decir, se ha desviado tanto, pero tanto de la fe, que ahora, mi amado, todo él es una mentira. Recuerda la carta a los Romanos, el cual nos dice que cuando uno, llamado, persiste en la maldad del corazón, Dios los entrega a una mente reprobada y los deja ir contra naturaleza. Contra naturaleza. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, es decir, voluntariamente, y está condenado. ¿Quién lo condena? Su propio juicio. Llamado, tan mal está que él sabe que está mal. Porque tanta advertencia tiene, que igual frente a, obviamente, a la oposición que él recibe, él está obstinadamente queriendo mantenerse en la línea de la oposición. Llamado, no podemos, bajo ninguna circunstancia, insisto, ser más buenos que Dios. Hay que desecharlos. Quisiera culminar, mi querido hermano, tal cual como dice la palabra. Venga conmigo, por favor. Quisiera ver un último texto, el cual se encuentra en la carta en el libro de Eclesiastés, capítulo número 7, verso 29. Esto ya no es ni siquiera problema ni de la iglesia ni de Dios. Esto es problema del individuo como tal. ¿A qué me refiero? Leamos este último texto. En Eclesiastés capítulo número 7,
verso número 29, el Espíritu Santo nos declara lo siguiente. Dice el Señor, ¿lo encontró? Eclesiastés 7, verso 29. Dice el Señor, he aquí solamente esto he hallado, o esto he podido encontrar. Dios hizo al hombre recto. Pero ellos, ¿qué hicieron, hermano? Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Culpa de Dios? No. ¿Culpa de la iglesia? Tampoco. ¿Culpa de quién? Del hombre que quiere, llamado, digamos así, a propia conciencia, sin mantenerse en el estado del error. ¿Qué hacer con ellos? Desechar. Yo sé que esto se oye un poco desamorado o ajeno de pronto a la doctrina de la misericordia, pero no es así, mi amado hermano. Usted debe de entender que el amor de Cristo abre sus brazos tanto a justos como a injustos. Y de hecho, mi amado, la gracia de Dios está para todos los pecadores. Pero que un pecador arrepentido, es decir, que con conocimiento de causa, quiera volver otra vez atrás y, lo que es peor, arrastrar con él a otros que son salvos, hermano, contra eso no se puede hacer tregua. Contra ellos hay que marcar una resistencia y detectar quiénes son para que la iglesia, hermano, camine advertida del mal proceder de aquellos que causan divisiones. Amén. Dios mismo se lo agradecerá. ¿Por qué? Porque está cuidando de los más pequeñitos de la iglesia. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a tu palabra. Y recuerda, deséchalo, hermano. Es que es mi tío, es que es mi hermano, es que es el diácono. Deséchalo. Amén. Es preferible, llamado, digo yo, agradar a Dios antes que a los hombres. Oremos al Espíritu Santo. Padre Celestial, muchísimas gracias en esta hora. Sabemos, mi Dios, que usted ha sido muy bueno al darnos la oportunidad de congregarnos. Y que dentro de este nuevo horario en el cual estamos experimentando, será algo, y si acaso no, pero creemos que será algo transitorio. Pero de no ser así, mi Dios, la iglesia